La verdad que mi padre nos ocultó sobre nuestra herencia quedó sellada por décadas en una carta que jamás quiso abrir. Tengo 76 años recién cumplidos. Mi nombre es Antonio. He vivido casi toda mi vida en esta casa, la casa de mis padres, la casa de mis abuelos. No fue una vida llena de lujos, pero sí de certezas. Es lo que uno espera, ¿verdad? Sentir que uno tiene un lugar en el mundo, un pedazo de tierra que es suyo. Mi padre era un hombre de pocas palabras. Duro sí, como muchos de su generación. Trabajador, siempre con la espalda doblada en el campo o en el taller, según la temporada. Recuerdo sus manos, nudosas, curtidas, pero fuertes. Nunca nos faltó nada esencial. Ni comida en la mesa, ni ropa limpia, ni un techo sobre la cabeza. Menos que nada el techo de esta casa, que era, para nosotros, tan sólida como las montañas que se ven desde el patio. Él siempre manejó los asuntos de la familia con discreción. Las cuentas, los papeles de la propiedad, todo lo tenía él bajo llave, en un viejo buró de madera en su habitación. Nunca le dimos mucha importancia. Era su manera. Confiábamos. ¿Por qué no habríamos de hacerlo? Era nuestro padre. Cuando yo era apenas un muchacho, digamos unos 15 o 16 años, lo vi una vez en su habitación, sentado frente a ese buró. Tenía entre sus manos un sobre de papel antiguo, amarillento, sin remitente, solo su nombre escrito a mano en el centro. Recuerdo que estaba pensativo, con la mirada perdida en ese papel, pero sin abrirlo. Me miró, notó mi presencia, puso el sobre de nuevo en un compartimento secreto del buró, el que siempre estaba cerrado. Esto, me dijo, es importante, Antonio, pero no es momento de tocarlo. Fue todo lo que dijo, una frase vaga que se me quedó grabada, pero sin un significado claro entonces. Los años pasaron, mi padre envejeció, mi madre también. La casa se llenó de ruidos, de mis hermanos, luego de mi esposa y mis hijos. Era el centro de todo, celebraciones, tristezas, todo ocurría bajo este techo. Era la herencia, era lo que mi padre había cuidado toda su vida. Él murió tranquilo, en su cama, a los 88 años. Fue un día triste, por supuesto, pero lleno de la paz de una vida bien vivida, creemos. Después del entierro, mi madre, con esa entereza que solo ellas tienen, nos dijo a mis hermanos y a mí que era hora de revisar los papeles de mi padre, el testamento, las escrituras, las cuentas. Recuerdo la tarde clara en que nos sentamos en el comedor. Mi hermano mayor, Luis, se encargó de abrir el buró. Sacó la pila de documentos ordenados, el testamento que declaraba a mi madre como usufructuaria y a nosotros, sus hijos, como herederos a partes iguales de la propiedad y algunas tierras. Las escrituras de la casa viejas, pero ahí estaban. Todo parecía en orden, pero entonces, en el fondo de ese compartimento secreto, Luis encontró el sobre, el mismo que mi padre había tenido en sus manos tantos años atrás. Reconocí el papel amarillento, la caligrafía en mi padre. Estaba cerrado, intacto, con un sello de cera ya roto por el paso del tiempo, pero que claramente nunca había sido abierto intencionalmente. Mi madre nos miró con una expresión que no pude descifrar, entre tristeza y algo más, algo que no era sorpresa sino resignación. Su padre guardó eso por mucho tiempo, dijo, casi en un susurro. Nunca quiso hablar de ello. Había un nudo en mi estómago, una sensación fría. Luis, con cuidado, pasó su dedo por el borde ya despegado del sobre y deslizó el contenido. No era una carta personal, eran documentos, 2 folios gruesos, sellados, membretados, con un membrete de un juzgado y de un banco que ya ni siquiera existía bajo ese nombre. Luis los leyó en voz baja. Cada palabra era un golpe. No eran documentos de propiedad, eran la notificación de una sentencia fechada 54 años atrás, un embargo, una ejecución hipotecaria y un acuerdo de compra-venta. La casa, esta casa en la que estábamos sentados, esta casa que creíamos nuestra, había sido embargada y vendida en un remate judicial más de medio siglo atrás. Mi padre, por una deuda que nunca mencionó, por un negocio fallido en su juventud, o quizás por una garantía a un amigo que no pudo pagar, había perdido la propiedad. El documento detallaba que el comprador, un individuo del que nunca habíamos oído hablar, había, por alguna razón, permitido a mi padre y a su familia seguir viviendo en la casa. Un contrato de usufructo precario, lo llamaba el papel, a título gratuito, mientras mi padre viviera, sin poder venderla ni traspasarla. Una especie de caridad disfrazada de permanencia, o tal vez una forma de evitar la vergüenza pública. O el comprador fue simplemente alguien compasivo. No lo sabemos. No había ninguna otra explicación. Solo ese documento frío, legal, inapelable. El nombre del comprador. Lo buscamos. Era un señor ya fallecido, sin herederos directos conocidos que reclamaran la propiedad. La casa, por más de 50 años, había estado legalmente a nombre de alguien más. Mis padres habían vivido aquí, criaron a sus hijos, murieron aquí, bajo un techo que no era suyo. Una farsa silenciosa. Un secreto tan pesado que mi padre no se atrevió
atrevió a revelarlo ni siquiera en su muerte, prefiriendo dejar la verdad en un sobre sin abrir. No hubo gritos, no hubo discusiones, solo un silencio denso. Mi madre, que siempre supo o intuyó algo, se limitó a decir: su padre hizo lo que pudo, siempre quiso protegernos, pero la protección había sido a costa de la verdad. El golpe fue más profundo que la pérdida material. Fue la revelación de una vida entera construida sobre una ficción. Mis hermanos y yo nos miramos. La casa, todo lo que representaba, no era nuestra. Nunca lo había sido, desde antes de que yo naciera. La herencia, las certezas, todo se desmoronaba en ese comedor, con la luz de la tarde entrando por la ventana, como si nada hubiera cambiado. Consultamos a un abogado, por supuesto, un notario. La ley es clara, es la ley. Buscaron al heredero legal de aquel comprador, pero no había uno evidente. La situación era un laberinto legal de prescripciones, posesiones y vacíos. La casa, el predio, estaba en una especie de limbo. No podíamos venderla, no podíamos hipotecarla. Era nuestra por posesión, por la vida entera que habíamos vivido aquí, pero no por derecho. El abogado nos explicó las opciones. Años de juicios, de gastos, de incertidumbre, litigios para tratar de demostrar la prescripción adquisitiva, la usucapión, un proceso largo, doloroso, sin garantía de éxito. Todo porque un hombre, mi padre, decidió callar. Decidió vivir una mentira. Mi madre murió unos años después de eso, con la pena de esa verdad carcomiéndola por dentro. Sus últimos días fueron más silenciosos, sus ojos siempre mirando la casa con una tristeza nueva, una que no conocíamos antes. Ahora vivo aquí, solo. Mis hermanos se fueron. Decidieron que no valía la pena la batalla. La amargura era demasiada. Prefirieron empezar de nuevo en otro lugar, sin la sombra de un secreto y sin la incertidumbre legal. Mis hijos vienen a visitarme, saben la historia, conocen el vacío de esa verdad. Esta casa, con sus paredes viejas y sus recuerdos, ya no es el símbolo de seguridad que fue para mí. Es una jaula de silencio, un monumento a una mentira. La siento pesada. Cada tabla del piso, cada ladrillo, no es nuestra, y esa es la verdad. No hay más que decir.